Adán, el primer hombre, y Eva, su esposa, probablemente hayan sido la pareja más incomprendida que ha vivido en la tierra. Sin embargo, esto era de esperar, ya que la humanidad ha estado expuesta a todo tipo de teorías y malentendidos sobre nuestros primeros padres durante siglos. Probablemente los que tengan la culpa sean los maestros de religión, que sin saber la verdad sobre Adán y Eva y sin contar con la inspiración divina, se han formado sus propias opiniones y las han transmitido a otras personas. El resultado ha sido una confusión general que crece con el paso de los años. Una de las razones por la que la historia de la creación y de la caída se han malinterpretado, dando lugar a malentendidos, es que se han quitado del Antiguo Testamento partes claras y preciosas. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo tenemos la mayoría de lo que se perdió y lo encontramos en los relatos del libro de Moisés y del libro de Abraham. El mundo en general, sin embargo, solo tiene el relato del Génesis, que habla de la caída como un hecho histórico, pero no explica las razones de la caída y el significado que tuvo para la humanidad, porque estas explicaciones no se encuentran en el Antiguo Testamento tal como se conoce en la actualidad. En el Nuevo Testamento se aclaran algunas de estas cosas, pero en forma limitada. En realidad, en el Libro de Mormón es donde encontramos la mejor explicación de la doctrina sobre la caída. Por lo tanto, no es de extrañar que el mundo tenga ideas equivocadas sobre la caída de Adán y Eva, porque no tienen a su alcance las escrituras de los últimos días para ayudarles. El propósito de los acontecimientos que se describen en Génesis capítulo 3 lo resumió el profeta Ley en el Libro de Mormón con las siguientes palabras: Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. En pocas palabras se resumen los principios doctrinales de la caída de forma magistral. El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: cuando oremos al Señor, demos gracias por Adán. Si no hubiera sido por él, nosotros no estaríamos aquí. Todos seríamos espíritus y estaríamos en el cielo esperando todavía a venir a esta tierra. Estamos en la vida mortal para obtener la experiencia y la capacitación que no podríamos obtener de ninguna otra manera. Para que pudiéramos llegar a ser dioses era necesario que aprendiéramos todo lo que se debe aprender en la escuela del mundo mortal. Hermanos y hermanas, no nos quejemos de Adán diciendo que hubiera sido preferible que no hubiera hecho lo que hizo. Por el contrario, deberíamos estarle eternamente agradecidos. El elder Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente sobre Adán y Eva y la caída del hombre. Cuando se puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, no estaban sujetos a la muerte y, por lo tanto, podrían haber vivido para siempre en el estado de inocencia en que se encontraban si no hubieran transgredido la ley que se les dio allí. La tierra también habría permanecido para siempre en ese mismo estado en que se creó si no hubiera cambiado para estar de acuerdo con el estado mortal de Adán después de la caída. Todas las cosas sobre la tierra habrían permanecido en la misma condición en que se encontraban si no hubiera sido porque Adán desobedeció el mandamiento. Al participar del fruto prohibido, su naturaleza cambió y se encontró sujeto primero a la muerte espiritual, es decir, no poder estar en la presencia de Dios, y segundo a la muerte física, que es la separación del espíritu y del cuerpo. Eva, su esposa, también tuvo que sufrir esas dos muertes. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido el mandamiento
que se les dio en el jardín de Edén, no habrían tenido hijos. Como la causa de la transgresión fue la vida mortal, los hijos de Adán y Eva heredaron cuerpos sujetos a la muerte. La caída de Adán produjo cambios en la tierra para que estuvieran de acuerdo con la condición mortal en que se encontraba el hombre. Para poder contrarrestar el poder que había ganado la muerte, fue necesario que hubiera una expiación para pagar la deuda y así restaurar a Adán y Eva, a toda su posteridad y a todas las demás cosas terrenales, a la vida inmortal por medio de la resurrección. Adán, antes de la caída, no estaba sujeto a la muerte, estaba en la presencia de Dios, no tenía posteridad y no tenía conocimiento del bien y del mal. Tenía conocimiento porque podía hablar y dialogar. Había muchas cosas que le podían enseñar y que le enseñaron, pero bajo las condiciones en las que se vivía en aquel momento, era imposible que viese o comprendiese el poder del bien y del mal. Él no sabía qué cosa era el dolor, ni el pesar, ni miles de cosas más que han venido a nosotros en esta vida mortal, y que Adán no conoció en el jardín de Edén ni habría podido entender si hubiera permanecido para siempre allí. Ese era su estado antes de la caída. El diablo, al tentar a Eva, le dijo la verdad al decirle que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, serían como dioses, pero a la vez le dijo una mentira, como siempre hace. Él nunca dice la verdad completa. Les dijo que no morirían, aunque el Padre les había dicho que morirían. El diablo tenía que mentir para poder conseguir su propósito, pero parte de lo que dijo era verdad. Los ojos de Adán y Eva se abrieron y aprendieron a conocer el bien y el mal como hacen los dioses. Llegaron a ser como Dios en ese sentido, porque esa era una de las características, uno de los atributos particulares de los que llegan a ese estado glorioso, entender la diferencia entre el bien y el mal. En el libro de Moisés y en Génesis se dice que Satanás se dirigió solo a Eva, pero las revelaciones modernas dicen que primero se acercó a Adán y él resistió la tentación. Satanás, sin embargo, tentó a Eva y ella comió del fruto. Sabiendo que serían separados, Adán también comió. El apóstol Pablo escribió sobre la caída lo siguiente: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El elder James E. Talmage explica que Eva, en el propio acto de dejarse vencer por la tentación, cumplió con los propósitos del Señor. Dijo así lo siguiente, el elder Talmage: con el papel que representó en el gran drama de la caída, Eva estaba cumpliendo con los fines previstos de Dios, aunque no lo hizo con esa intención, sino que actuó engañada por las sofisterías de Satanás. Pero incluso Satanás, al engañar a Eva, dio ímpetu a los fines de Dios, aunque su objetivo era frustrar el plan del Señor. Porque se nos dice que Satanás no conocía el propósito de Dios, por consiguiente, intentó destruir el mundo. Sin embargo, su esfuerzo diabólico, lejos de ser el primer paso de la destrucción, contribuyó al plan del progreso eterno del hombre. La parte que Adán representó en el trascendental acontecimiento fue esencialmente distinta de la de su esposa. Nadie engañó a Adán. Al contrario, deliberadamente se resolvió a hacer lo que Eva quería, a fin de llevar a cabo los designios de su Creador sobre la raza humana, cuyo primer patriarca estaba destinado a ser. Brigham Young dijo que nunca debemos culpar a nuestra madre Eva, porque por medio de su transgresión y por la decisión que tomó Adán de imitarla, conocieron la diferencia entre el bien y el mal.
Hablando de la transgresión de Adán y Eva, el elder James A. Talmage dijo lo siguiente: voy a aprovechar esta ocasión para proclamar contra las interpretaciones falsas de las Escrituras adoptadas por ciertas personas y muy de moda en la actualidad, en las cuales se hace referencia de un modo sigiloso y misterioso a que la caída del hombre consistió en cierta ofensa contra las leyes de la castidad y de la virtud. Esta doctrina es una abominación. La raza humana no ha nacido de fornicación. Nuestros cuerpos los hemos recibido de acuerdo con la manera que Dios dispuso. Nuestros primeros padres fueron puros y nobles, y cuando pasemos al otro lado del velo, quizás conoceremos algo de su estado elevado, más de lo que sabemos ahora. Después de engañar a Eva, el Señor dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Puesto que Satanás no tiene cuerpo, y por lo tanto no tiene hijos propios, su progenie son los que lo siguen, tanto el tercio de los espíritus que lo siguieron en su estado premortal, como los que se dejan engañar en su estado mortal hasta que caen bajo su poder. La simiente de la mujer se refiere a Jesucristo, el cual fue el único ser mortal que tuvo una madre terrenal y un padre celestial. El presidente Joseph Fielding Smith, refiriéndose a lo que escribió el apóstol Pablo sobre los miembros de la Iglesia romana, dijo lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz que, de acuerdo con las Escrituras, aplastará a Satanás es Jesucristo. La última parte del versículo quiere decir que, a pesar de que Satanás, como la serpiente, herirá el calcañar del Salvador instando a los hombres a que lo crucifiquen y a que parezca que lo están destruyendo, en realidad la misma expiación dará a Cristo el poder de vencer a Satanás y el poder o influencia que él tiene sobre los hombres, y de desbaratar los efectos de la caída. Por lo tanto, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, herirá la cabeza de la serpiente, Satanás y su reino, con el mismo calcañar que ha sido herido, es decir, el sacrificio expiatorio. En cuanto a lo que Eva habría de pasar al dar a luz a sus hijos, los traductores de la Biblia a otros idiomas han empleado distintas palabras para describirlo. La palabra del hebreo quiere decir dolor, y la encontramos traducida correctamente en la versión castellana, aunque la mujer todavía sufre dolores al dar a luz a los hijos. Hay gozo en la mayoría de los hogares cuando nacen los niños. Además, el Señor dijo a la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pienso que la palabra enseñoreará da una impresión equivocada. Yo preferiría usar la palabra presidirá, porque describe mejor lo que el esposo debe hacer. Un esposo digno preside en su hogar. Podemos imaginarnos la condición en que se hallaba Adán y Eva. Habían sido condenados a sufrir, a tener dificultades y a trabajar. Fueron expulsados de la presencia de Dios y se les había declarado que morirían. En resumen, una situación no muy agradable. Luego sucedió algo muy importante: se les predicó el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál fue su reacción? Cuando el Señor les explicó que por medio de Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, serían redimidos, Adán exclamó lo siguiente: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. ¿Cuál fue la actitud de Eva, su esposa? Ella oyó todas las cosas y se regocijó diciendo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad
ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna. Por lo tanto, podemos decir que la presencia del mal en nuestra vida es necesaria para que aprendamos a resistirlo y a vencerlo y a luchar contra él. También podemos sacar en conclusión que la vida mortal se basa en principios verdaderos y que los cambios que ocurrieron después de la transgresión no fueron en sentido común de la palabra castigos que se nos dieran. Todas las cosas que hemos nombrado y que parecen ser castigos, tristezas y problemas, dejan de serlo cuando se examinan mejor. Son en realidad bendiciones. Hemos aprendido a conocer el bien y el mal. Hemos obtenido el poder para apreciar lo bueno, para utilizar nuestro albedrío y para obtener la redención y la vida eterna. Todas estas cosas se originaron con esta transgresión. El Señor ha planeado todas las cosas en la tierra de tal manera que tengamos que trabajar para vivir, evitándonos la maldición de la haraganería y de la indolencia. Y, a pesar de que el Señor nos condena a morir físicamente, esta es una de las grandes bendiciones que tenemos en la tierra, porque nos conduce a la inmortalidad y nunca podríamos haber tenido esa inmortalidad sin morir antes. La transgresión de Adán trajo como consecuencia la muerte espiritual, expulsión de la presencia del Señor, y la muerte física. La muerte espiritual llegó en el momento de la caída y de la expulsión, y la semilla de la muerte física se sembró en aquel mismo momento. Esto es, se produjo un cambio físico en Adán y Eva, y llegaron a ser mortales para quedar así sujetos a los males de la carne, lo cual originó un decaimiento gradual hacia la vejez y finalmente la separación del espíritu y del cuerpo. Muchas personas dicen que la muerte física ha sido siempre parte de la vida en esta tierra y que por lo tanto no puede haber empezado con Adán y Eva. El presidente Joseph Fielding Smith comentó sobre este asunto lo siguiente: la educación moderna declara que nunca hubo cosa alguna como la caída del hombre, sino que las cosas siempre han ido por el mismo camino en este mundo. Se nos ha enseñado que la muerte y las mutaciones siempre han existido como las condiciones naturales en la Tierra, y en todas partes del universo prevalecen las mismas leyes. Se declara que el hombre ha ascendido al sobresaliente lugar que ahora ocupa por medio de incontables etapas de desarrollo que gradualmente lo han diferenciado de formas inferiores de vida. Esa doctrina necesariamente descarta la historia de Adán en el jardín de Edén y la considera un mito que hemos recibido de una época anterior de ignorancia y superstición. Además, se enseña que como la muerte ha existido siempre, esta es una condición natural que prevalece en todo el espacio y no cabe la posibilidad de que haya una redención de la transgresión de Adán, y por lo tanto se llega a la conclusión de que no hubo necesidad de un Salvador para este mundo caído. Tenemos muy poca información sobre Eva, la esposa de Adán, y de su vida preexistente y mortal. Sin duda alguna era tan distinguida como su noble esposo, inteligente y dedicada a hacer el bien tanto antes de venir a la tierra como en su existencia mortal. Vino a la tierra de la misma forma que Adán, considerándose lenguaje figurado la descripción que dice que fue creada de la costilla de Adán. Eva fue la primera mujer, fue la madre de todo el género humano. Su nombre significa madre de todos los vivientes. Antes de la caída, el Señor selló a Adán y Eva como parte del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, en un momento en que la muerte no existía en la tierra y, por lo tanto, el matrimonio los unía para siempre. Sin duda alguna, Eva participa con Adán en su ministerio y heredará junto con él todas las bendiciones
que le corresponden debido a su elevado estado de exaltación. La restauración que se llevó a cabo por medio de José Smith enseña que la creación, la caída y la expiación son tres pilares del plan de salvación, los tres pilares de este plan de nuestro Padre Celestial. La creación, que convierte el mundo en un lugar preparado para el progreso de los hijos de Dios; la caída, que abre la puerta a ese progreso; y la expiación, que compensa los efectos adversos de la caída y permite corregir las desviaciones de los pecados personales. Por tanto, la caída formaba parte del plan de salvación de un Dios justo, no de un plan de condenación de un Dios cruel, es decir, que estaba previsto que Adán y Eva tomaran del fruto. Entonces, ¿por qué se habla del fruto prohibido? Quizá no fuera una prohibición, sino un recordatorio, una advertencia y una enseñanza. Era como si Dios hubiera dicho: tenéis que tomar del fruto para empezar el plan que os expliqué en el mundo preterrenal. Recordatorio. Ya sabéis que el precio será la lucha contra la debilidad física y espiritual en un mundo caído. Advertencia. Y que no hay otra manera de lograr la vida eterna. Enseñanza. Confirmad con vuestra elección que estáis dispuestos a cambiar la comodidad del paraíso por las dificultades de la oposición, porque el uso del albedrío es imprescindible para dar comienzo al plan. Adán y Eva decidieron valientemente hacer el cambio del paraíso perdido por la exaltación deseada, pero muchos de los hijos de Adán piensan que aquella decisión de nuestros primeros padres fue un error, unos por ignorancia y otros por temor a lo desconocido. Ellos habrían preferido quedarse en el jardín, contradiciendo lo que decidieron en el concilio de los cielos, y quizá de esa actitud venga esta interpretación negativa de la caída. Adán y Eva no pecaron con esta decisión, aunque las consecuencias tengan toda la apariencia de un grave error. Abandonar un paraíso y alejarse de Dios porque tenían que hacerlo para que pudieran dar comienzo al plan que el Padre explicó a todos los hijos en el mundo espiritual. Eso parecía un error, pero tuvieron que elegir entre dos opciones: comer del fruto, volverse mortales, tener hijos, enfrentar la oposición y cumplir con el plan de salvación, o no tomar del fruto, quedarse en el jardín sin tener hijos y sin progresar y vivir sin un propósito. La caída fue una bendición para la humanidad. Era un paso necesario en el progreso del hombre. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad. Nuestros padres no lamentaron la decisión de salir del paraíso, sino todo lo contrario. Hicieron saber todas las cosas a sus hijos y a sus hijas, para que también ellos entendieran la razón y la necesidad de la caída. Y aquí viene el tercer pilar del plan, la expiación. La caída solo tiene sentido unida a la expiación, porque el sacrificio expiatorio de Jesucristo compensa los efectos adversos de la caída y de nuestros pecados. Por eso, la caída por sí sola sería contraria al propósito del plan de salvación y de felicidad de nuestro Padre. Y el Mesías vendrá a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. No hay razón, pues, para lamentar la decisión de nuestros padres, porque se han hecho todas las cosas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. En resumen,
Las enseñanzas del Evangelio restaurado son las siguientes. La caída no fue un pecado, sino una transgresión. El hombre nace inocente y la entrada en este mundo no es una pérdida, sino una ganancia. La caída es una parte indispensable del plan de Dios, como un avance y elevación. Tomar del fruto era necesario. Adán y Eva no lamentan la caída, sino que se regocijan con ella.